Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a continuar hablándoles un poquito sobre este camino que me llevó a escribir La Intérprete. Ya les había contado que me había encontrado en el Evangelio de Juan con un texto llamativo en donde me señalaba claramente que Moisés no habló con Dios, o mejor dicho, no habló con el Padre de Jesús. Por lo tanto, en un primer momento, yo quise saber qué textos sí me hablaban del Padre de Jesús y cuáles no. No quiere decir que se haya descartado ningún texto por hablar o no del Padre de Jesús, porque todo es información, porque todo sirve, porque todo suma y forma parte de nuestra historia y de lo que llegamos a ser el día de hoy. Pero sí quería saber cuál texto me hablaba del Padre de Jesús. Por lo tanto, releí toda la Biblia entera. Leí y busqué incluso evangelios apócrifos porque podía, porque no, haber algún escrito por ahí que hable del Padre de Jesús. ¿Y de qué forma era que yo me daba cuenta si hablaba o no del Padre de Jesús? Muy fácil. El único que dijo de manera clara, concisa, directa, precisa, impecable, cómo es Dios, era este evangelista. En su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8, dice claramente, Dios es amor. Por lo tanto, lo único que tenía que hacer era buscar textos donde haya amor. Y en el texto donde yo consideraba, obviamente soy un ser humano y es la consideración que yo tengo respecto al amor, lo que yo consideraba que no era amor, lo descartaba. Ese era mi método. ¿Pudo haber estado equivocado? Puede ser. Y de esa manera iba descartando. Y con los únicos textos que terminé quedándome son con los de este autor, que es el Evangelio de Juan y sus 3 cartas, no el Apocalipsis, porque el Apocalipsis, bueno, no es el mismo autor y eso ya se los conté y está en todos lados ya, así que no hace falta que lo vuelva a decir. Solamente me quedé con el Evangelio de Juan y sus 3 cartas. Y este evangelio, lo fascinante que tenía, era que en sus escritos me daba pistas o me hacía viajar, por decirlo de alguna manera, hacia el Antiguo Testamento, a leer algo, porque algo había ahí que me daba respuestas sobre eso que estaba tratándome de decir. O me hacía viajar hacia el futuro, porque también había algo en ese futuro que estaba tratándome de decir. Y de hecho, lo principal que tiene este evangelio, lo primero que yo me di cuenta, es que era un evangelio profético. En el primer capítulo hay una parte que dice, momento, no quiero decirlo mal, ya les digo exactamente cómo decía. Dice, pero todos los que nacieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y dice así, ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre. Ahora, si uno interpreta o lee este texto, y supongo que cualquier especialista en literatura podría decir que esto suena redundante porque está hablando de supuestamente un acto de concebir vida.
Y esa misma redundancia era la que a mí me decía, hay algo acá. Y se los vuelvo a leer. Dice, ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre. 3 formas de concebir vida. No nacieron de la sangre, que es la clonación, ni por obra de la carne, la relación sexual, ni de la voluntad del hombre, la fecundación in vitro. Por lo tanto, yo ahí me di cuenta que era un evangelio profético, que era para esta época, porque en aquella época no había clonación, no había fecundación in vitro. Entonces yo dije, listo, esto es un evangelio profético. Y así como había interpretado esta primera parte, interpretaría el resto de este evangelio porque sabía que el mensaje que se estaba dando era para esta época. Y los dejo hasta aquí y después seguimos analizando este hermoso evangelio y los llevo a viajar conmigo por la historia, por donde me llevó a viajar a mí, este maravilloso evangelista. Que tengan un hermoso día. Nos vemos.